Contacto telemático lo hacemos con el abogado Darwin Pereira, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo, un abrazo para la culta audiencia. Asambleísta, analizar la situación política del Ecuador. ¿Cómo está el Ecuador hoy en día? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, estamos en un momento de decisiones. Yo creo que a la Asamblea le toca tomar este tema, le toca tomar el toro por los cuernos. Tenemos que tomar partido respecto de lo que está pasando en el país. Y mucho quizás se ha criticado respecto al juicio político del presidente de la República, como también muchos lo han apoyado. Es un tema de responsabilidad política que nos toca a nosotros asumir. Y lo estamos haciendo como lo hemos hecho con cualquier otro funcionario, y en ese sentido vamos a seguir haciéndolo. En este momento tan delicado que usted mismo menciona, ¿no? Que no solo tiene que ver con la parte política, con la parte social, hasta incluso con los embates que ha tenido la naturaleza y que últimamente se han multiplicado en sus efectos negativos en el Ecuador, es muy sensible, es muy delicado. Esta parte que está llevando la Asamblea Nacional también era quizás el momento oportuno, es la forma de contribuir con el Ecuador. Nosotros seguimos contribuyendo con el país, seguimos aprobando leyes. El tema es que me da la impresión de que se ha concentrado la atención solo en el juicio político del presidente, pero paralelamente estamos trabajando. De hecho, en estos momentos el juicio político se está sustentando en una sola de las 15 comisiones. Las otras 14 están trabajando sin ningún problema en cada una de sus actividades. Estamos trabajando en la Ley Orgánica de Educación Superior, por ejemplo, que ya esta semana, entiendo, va a salir al segundo debate, creo que se le dio 8 días, y es un tema que ha estado muy debatido al interior de la Asamblea Nacional. No es que necesariamente todos estamos volcados al juicio político del presidente de la República. Estamos investigando la quiebra de CNT, cómo así en 2 años lo quebraron, y hoy tenemos abundante información que en el próximo día lo haremos público. Estamos investigando cómo así tenemos en nuestras manos una evaluación a los fiscales y las notas que sacaron, notas pésimas, dicho sea de paso, en el 2021, y el Consejo de la Judicatura las ocultó. Es decir, nosotros estamos trabajando en el tema, estamos revisando los contratos de CNEL, que nos parecen desastrosos, la forma en que se ha venido llevando este tema, y la queja que hay de múltiples proveedores de que esto prácticamente se convirtió en un monopolio. La Asamblea sigue trabajando, no necesariamente estamos volcados todos solo a lo del presidente. Me parece que eso es una equivocada de la Asamblea en estos momentos. Mientras tiempo transcurre también, ustedes, como usted bien dice, siguen el trabajo, pero me imagino que van también ya a nivel de bancada tomando decisiones. En el caso de ustedes, ¿hay posturas con referencia a ese juicio político? En lo que respecta al juicio político del presidente de la República, tenemos una postura y un mandato, yo diría, del Consejo Político del Movimiento Pachacuti, que se reunió hace aproximadamente 20 días. El mismo se analizó, se evaluó el juicio político y se ha resuelto que vayamos y votemos por la destitución del presidente de la República. En este momento, la bancada ya no tiene una decisión solo de la bancada, sino tiene una decisión de la máxima instancia orgánica del movimiento, que es el Consejo Político, que ha decidido que votemos por la destitución del presidente, y en ese sentido lo haremos. Pero no se ha llegado todavía a la parte de presentar las pruebas, no se ha escuchado cuáles son los argumentos del lado y lado. Nosotros le hemos rogado al presidente que venga, lo hicimos cuando estábamos elaborando, cuando se estaban configurando las pruebas, que el presidente no quiso venir a rebatir en su debido momento. Son esas mismas pruebas que se aprobó en el informe de Gran Padrino las que hoy obran de este proceso. No son pruebas nuevas, no nos hemos inventado otras pruebas. Son exactamente aquellas pruebas que tuvieron 104 votos las que en este momento lo tienen en juicio político al presidente de la República. Quizás se deja de lado el delito de concusión, pero seguimos adelante con el delito de peculado, y eso, al menos hasta que no escuchemos al presidente de la República, para nosotros son determinantes. Justamente ahí está la particularidad, ¿no? La diferencia. Antes de que ya la Corte Constitucional se pronuncie, esto era más que nada concusión. Ahora quedó solo peculado. La individualización de las pruebas todavía no se ha conocido. Tiene que también haber cargo y descargo, ¿no? Y habrá algún tema que tenga que exponer la defensa del primer mandatario en ese sentido, ¿no? ¿No tendría que tomarse la decisión después de analizar todo eso? Nosotros hemos venido observando el juicio, y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy... Pero no ha arrancado el juicio formalmente. ¿Sí? El juicio arrancó a partir de que el CAL se lo comunicó al señor, a la Comisión de Fiscalización. Que de ahí la Comisión de Fiscalización esté dilatando
porque básicamente nos damos cuenta que no tienen prueba, que lo que tienen es lengua, discurso, solo para hablar y hablar y hablar, pero lamentablemente siguen extendiendo, tratando de extender, tratando de estirar el momento de la presentación y de la evaluación de las pruebas. Nos parece una falta de respeto inclusive para el país. El país necesita saber cuál es la defensa del presidente y es lo que le hemos exigido a través del CAL a la Comisión de Fiscalización, que deje de dar en este discurso de arriba para abajo, este show de arriba para abajo, y de una vez por todas presente las pruebas que el presidente tiene. Hasta el día de ayer presentaba, hasta el día de ayer seguían con... Pero va a haber el espacio para aquello, ¿no? Cuando este tema salga de la Comisión de Fiscalización, llegue al Pleno, va a haber el espacio para que ustedes escuchen esos argumentos y ahí tomen una decisión. ¿O es que estamos ya matando el tiempo? Los argumentos van a ser esgrimidos ahora en la Comisión de Fiscalización, porque ahí es donde se va a sustentar el juicio, ahí es donde se van a contradecir las pruebas. Se lo planteo entonces de otra manera. Las pruebas que tiene el presidente. Se lo planteo entonces de otra manera. Tiene que haber un debate en el Pleno, ¿no? Se tiene que tratar el tema. El tema no está decidido ahorita. Es a lo que me refiero, pero ustedes ya tienen una decisión en firme ahorita. Entonces, ¿para qué seguir con el proceso? Nosotros le dimos la oportunidad al presidente que se presente cuando las pruebas se configuraron y no quiso hacerlo. Hasta el día de hoy no le ha querido dar la cara al país. Ojalá lo den en este proceso. No sabemos cómo lo va a hacer. Bueno, hay una carta que envió el presidente con un montón de argumentos que él cita, ¿no? Pero no ha presentado ninguna prueba. Porque no hemos llegado a esa parte. ¿Perdón? Porque aún no hemos llegado a esa parte. Todavía no vemos cómo singularizan las pruebas tampoco los proponentes. O sea, estamos a la expectativa de ambas partes. Las pruebas están ahí, o sea, las pruebas no son nuevas pruebas. ¿Cuáles son? Porque en parte los proponentes piden que se presente o se singularice. ¿Y cuáles son esas pruebas, asambleísta? Lo que están queriendo decirle no es singularizar, sino que dividan. Que digan con cuáles pruebas se quedan y con cuáles no van a ir al juicio. Bueno, es básicamente lo mismo, asambleísta. Pero ¿cuáles son esas pruebas? Si usted tiene el pleno conocimiento, ¿cuáles son esas pruebas? Las pruebas respecto del peculado son aquellas en las que el presidente, por ejemplo, una de las principales pruebas es que le dicen al presidente el perjuicio que le iba a ocasionar los contratos en Flopec y el presidente no hace absolutamente nada. Es más, parte de esas pruebas acá está en acta de la Asamblea, es la declaración del mismo señor Luis Verde Soto que también le advierte al presidente lo mismo y el presidente, esto es gravísimo. Pero eso es un tema general, ese es el tema de tal. Yo no sé si el presidente va a venir a decir acá, yo no le dije eso a Luis Verde Soto. Bueno, eso pasó a posterior. Yo pensé que se refería a la carta de quien estuvo al frente de Flopec. Es que ahí es cuando se comienzan a mezclar los temas y a los argumentos y seguimos sin darnos cuenta cuáles son puntualmente las pruebas de peculado, ¿no? A ver, si a usted como funcionaria pública le advierten que están robando en una empresa pública, lo mínimo que tiene que hacer es tomar cartas en el asunto y no decir que escondan el informe. Eso es una prueba. Y si luego la Contraloría emite también un informe en el que no dice lo mismo, y si el nuevo gerente de Flopec dice que no pasa nada y que más vale están mejorando las cifras. Eso tendrá que demostrarlo, porque nosotros tenemos información de lo contrario, que la Contraloría, no necesariamente a la administración del presidente Lasso, le advierte que desde la anterior administración ese contrato venía siendo perjudicial para el Estado. Pero no le dice que lo rompa. No le sugiere que lo rompa. No, la Contraloría le dice que está siendo perjudicial para el Estado. Discúlpeme, pues si le dicen que está siendo perjudicial para el Estado, ¿cuál es la decisión que hay que tomar? Pues, ¿no? No le hace sugerencias puntualmente, ¿no? Pero como usted bien menciona, eso es lo importante, ¿no? Ver todos esos argumentos y para eso es para lo que hay que darse el espacio. Claro, o sea, eso es lo que el presidente hasta ahora no quiere decir y veo que van a seguir en este juego de documentos para allá, documentos para acá, documentos para allá, documentos para acá y se le está consumiendo el tiempo. Son las pruebas. Se está agotando el tiempo porque la ley de la función legislativa es lapidaria. Dice la palabra improrrogable. Es decir, nosotros en los 30 días desde que le notificamos a la Comisión de Fiscalización vamos a requerir ese informe. ¿Qué pretende la Asamblea Nacional con todo esto? La Asamblea Nacional pretende lo que ha hecho en todos los juicios políticos. Este no es otro juicio político que tenga diferencias, excepto por la celeridad del tiempo que debe tenerlo. Y que dicho sea de paso, muchos han criticado la Constitución, pero resulta que es esta Constitución la que lo tiene con vida al presidente, porque con la Constitución del 98 bastaba con una reunión de un solo día en la Asamblea y ya estaba fuera el presidente. Si con esa Constitución ya hubiese estado fuera el presidente Guillermo Lasso. Esta Constitución nos obliga a respetar tiempos, a respetar plazos, a respetar procedimientos, incluso el dictamen de la Corte Constitucional, y en consecuencia lo hemos, en esa forma lo hemos venido haciendo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todos los juicios políticos. Yo he dicho, el país necesita un desenlace de esto. No podemos seguir alargando los tiempos. Sea inclusive que se salve el presidente.
y eso lo respetaremos. Nosotros no tenemos ningún problema. Personalmente soy un demócrata y consecuentemente tengo que respetar si es que no hay los 92 votos. Y si hay los 92 votos, el presidente tendrá que respetar y dar paso a la sucesión que sería encabezada por el señor Alfredo Borrero. Esa misma Constitución le da la posibilidad de una muerte cruzada también. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte cruzada. O sea, no podemos tampoco vivir con el chantaje de que como vamos a la muerte cruzada, entonces no lo saquemos. Eso sería nefasto para el país. Yo he dicho siempre, la muerte cruzada se convirtió en el cuento del gallo pelón, porque el presidente al final del día la tiene ahí, supuestamente dice que ya la tiene hasta firmada, pero no la ejecuta. Ejecútela. ¿Cuál es el problema? Nosotros no le tenemos miedo y no vivimos del chantaje. Como Pachacuti, que hemos tenido una posición firme respecto a la muerte cruzada. Si nosotros nos tenemos que ir a la casa, al menos yo me iré con la frente en alto si eso significa que un presidente tan nefasto como Guillermo Lasso se vaya a la casa. Si eso significa, si mi salida de la Asamblea significa que un presidente que nos está haciendo matar en las calles se vaya, que un presidente que nos tiene sin medicina en los hospitales se vaya, si un presidente que nos tiene sin cupos en las universidades se vaya, pues me iré con la frente en alto. El problema es la estabilidad para el Ecuador, ¿no? A ver, no hay ninguna inestabilidad porque en este momento soy el vicepresidente. No es que tenemos gente en la calle, no es que en este momento, Dios no lo permita, estamos ahora con un país ensangrentado por la protesta social, el ensangramiento. Bueno, pero hay llamados desde la CONAIE precisamente para aquello, pues, ¿no? No estamos en este momento en esa circunstancia. Yo creo que hay una advertencia clara. Si el presidente evoca la muerte cruzada, salen a las calles. Bueno, eso sería ya de parte del presidente la responsabilidad que le toque asumir, pues si él quiere correr ese riesgo. Pero quien está convocando es la CONAIE, no el presidente de la República. Me parece que la salida de la muerte cruzada es una salida en este momento abrupta. Ha tenido todo el tiempo para hacerlo. Todo el tiempo para hacerlo. Él tiene la potestad de decidir en qué momento la utiliza. ¿Perdón? Él tiene la potestad de decidir en qué momento la utiliza, ¿no? Tiene la potestad de momento de decirlo, pero ya, discúlpeme, en este momento, utilizarlo en un momento en que está en juicio político, él mismo lo ha dicho, pues no, sería ser incluso hasta un antidemócrata. Y después de todo esto, asambleístas, ¿ustedes consideran que va a poder realmente ofrecerse un mejor Ecuador para quienes viven en él? Esperemos que el presidente o el vicepresidente Borrero haya aprendido la lección. Nosotros no podemos vivir de la elucubración. ¿Y cuál es la lección? Que si no hace lo que la Asamblea quiere, también podría salir. ¿Esa es la lección? ¿Es una suerte de amenaza? ¿Perdón? ¿Cuál es la lección que tiene que aprender el vicepresidente? Porque a veces suena un poco amenaza también. No, de ninguna manera. Me parece que el presidente Borrero sabe que el presidente Lasso está yendo a juicio político por errores que cometió en su gobierno. Aspiramos a que el presidente Borrero no cometa, el vicepresidente Borrero, perdón, no cometa esos errores. Porque si no, igualmente tendrá que ir a juicio político. Aquí nadie tiene corona. Yo creo que todos los que cumplen las funciones para los que fueron electos, todos los que pierden la desconfianza del pueblo, tienen que ir a juicio político. Para eso es la Asamblea, para eso es el Poder Legislativo. Que a unos no les guste que hagamos eso, pues lamentablemente para eso nos elige el pueblo. Nosotros no podemos mañana coger del presupuesto general del Estado, comprarle patrulleros a la policía. No es nuestra potestad, eso es potestad del Ejecutivo. Nosotros no podemos tomar dinero del Ministerio de Finanzas y comprar medicinas para que la gente pueda tener una buena atención en los hospitales. Es potestad del Ejecutivo. Yo espero que el señor Borrero, que es quien va a suceder al presidente de la República, en el evento de que se vaya, corrija estos temas. O en el evento de que se quede el presidente Guillermo Lasso, también obviamente corrige estos temas, porque yo creo que de algo debe haberle servido todo este proceso. El camino está claramente trazado, asambleísta, ¿no? 7:15 a.m. Hemos conversado con el abogado Darwin Pereira, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, acerca de la situación política del país y el juicio al presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, buenos días, muy amable.